A esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Mauro Andino. Él es experto en Derecho Constitucional. Póngalo en pantalla el doctor Mauro Andino. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días, estimado Jaime, Adriana, gracias por la invitación, listo para responder a cada una de sus interrogantes, a las órdenes. Gracias, doctor. Bueno, voy a entrar directo con la pregunta si es posible derogar esta reforma tributaria que, bueno, no fue aprobada por la mayoría de la Asamblea, pero en todo caso con la extensión, pues pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Y cuánto tiempo se tomaría esta derogatoria, doctor? Efectivamente, Jaime, me parece que, y arranco por esta cuestión, en vista de que no hubo un pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Nacional, ni aprobando, ni modificando, ni archivando el proyecto de ley. Fue un error no haber votado a favor de la moción de archivo, eso hay que señalarlo con absoluta claridad, y eso permitió que se viabilice y se publique como decreto, como decreto ley en urgencia económica en el registro oficial por parte del presidente de la República. Respecto ya de su pregunta, ¿qué tan viable es derogarlo? Bueno, hay dos vías por las cuales este proyecto de ley esta ley ya vigente, para ser más preciso, podría venirse abajo, pero son dos caminos francamente tortuosos y que van a tomar bastante tiempo. El primero, vía parlamentaria, se puede presentar un proyecto de ley que reforme o que derogue ya esta ley vigente. Ha sido planteado por el bloque de Pachacutic, el inciso final del artículo 140 de la Constitución. Desde mi criterio muy personal, más allá de que esto también ha generado varias discusiones y discrepancias en el ámbito jurídico, señala que cuando un proyecto de ley en materia económica urgente ya sea publicado en el registro oficial, porque ha precluido este plazo de los 30 días en que la Asamblea no se ha pronunciado, la Asamblea podrá modificarlo o derogarlo siguiendo el trámite ordinario. ¿Y cuál es el inconveniente aquí? Porque yo decía, es un proceso bastante tortuoso, porque como todo proyecto de ley, primero se necesita el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que no es vinculante, pero que sí hace recomendaciones al CAL sobre si es pertinente o no calificar ese proyecto de ley, si es que cumple o no los requisitos formales de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Primer filtro. Segundo momento, el CAL tendrá que calificar, podrá decidir no hacerlo si es que de pronto considera que no cumple con los requisitos del 136 de la Constitución y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si este es el caso, en ese momento ya podría liquidarse el proyecto de ley. Si es que existe, digamos, la predisposición, si es que cumple con las formalidades y el CAL lo califica, viene un tercer momento, que es enviarlo a la comisión especializada permanente para que lo tramite. Y ahí es donde más empieza, digamos, a dilatarse este asunto, porque la ley de la función legislativa señala que el plazo que tiene una comisión para emitir tanto el informe para primer debate como el informe para segundo debate puede llegar hasta los 90 días. Vaya sumando usted ahí, 90 días para emitir el informe para primer debate, 90 días para emitir el informe para segundo debate. Sí, cierto es que pueden tomarse mucho menos de eso, pero la ley les da hasta ese plazo de 90 días para cada uno de los informes. Una vez que sale de la comisión especializada permanente, hay que enviarlo al pleno, hay que discutir esos informes ahí, y si es que el escenario es el más óptimo, se podría aprobar el informe para segundo debate en el pleno de la Asamblea, pero para eso se requiere 70 voluntades. Y ahí caemos en un pantano jurídico, por llamarlo de alguna manera, porque si es que existe la voluntad parlamentaria de aprobar esa ley derogatoria, pasa a manos del Ejecutivo. Y el Ejecutivo hace uso de su veto parcial o total como colegislador. Y es evidente desde lo político que el presidente Lasso no se va a disparar al pie, no va a inmolarse él ahí sin utilizar su veto total en relación de un proyecto de ley que pretendería derogar un decreto económico urgente que ha sido publicado ya como ley en el registro oficial y por el cual él ha bregado tanto. Consecuentemente, si es que llegara a salir del pleno de la Asamblea y pasa a manos del Ejecutivo, el presidente de la República bien puede vetarlo totalmente y ahí se liquida
ese proyecto de ley y cualquier aspiración del Parlamento por derogar esto que ya ha sido publicado en el registro oficial. ¿Cuál es la otra vía? La otra vía es la que también han iniciado algunos actores, principalmente el ex candidato presidencial Yacu Pérez, presentando una acción pública de inconstitucionalidad, porque desde esta perspectiva, y yo coincido en algunos elementos que se han manifestado, el contenido de esta ley ya vigente no se adecua al contenido sustancial, material de la Constitución de la República. Pero aquí también hay que agotar varios filtros, varias etapas. La Corte Constitucional tiene que admitirlo a trámite a través de la sala de admisiones, si es que cumple con las formalidades y los requisitos formales que exige la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se demande, que se impugne de manera adecuada, clara, fundamentada, que se precisen las normas que están siendo objeto o que se presumen son inconstitucionales. Pasa después de la sala de admisión, se sortea a un juez o jueza para que haga las veces de juez ponente. Este juez o jueza tiene que preparar un proyecto de sentencia. Si es que se considera necesario, se puede convocar a una audiencia para que participen los involucrados, para que también otras personas puedan presentar amicus curiae, puedan actuar como amigos de la Corte y puedan dar sus fundamentos, sus motivos del por qué presumen la inconstitucionalidad o por qué presumen que esas normas sí son válidas, que sí se adecuan a la Constitución. Pero evidentemente esto también es potestativo de la Corte. Si considera, convoca estas audiencias, si no, no lo hace. Lo que sí tienen que hacer obligatoriamente es notificar a las partes involucradas, al órgano emisor del acto normativo presumiblemente inconstitucional, para llamarlo de alguna manera. Tendrían que notificar al presidente de la República, a la misma Asamblea Nacional, a las personas que han presentado la demanda de inconstitucionalidad. Todo esto puede tomar meses e incluso años. ¿Por qué? Porque no es la única demanda de inconstitucionalidad que está en conocimiento de la Corte y este organismo tiene que resolver en orden cronológico, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Claro está que el reglamento de sustanciación de los procesos de la Corte Constitucional también señala que, dada la relevancia del caso, podría darle cierta preferencia, cierta prevalencia y tramitar o intentar resolver con la debida antelación este caso por encima de otras demandas de inconstitucionalidad que previamente ya han sido presentadas. Pero yo no veo sinceramente un escenario político, porque no deja de ser político tampoco esto, favorable como para que aquello suceda. Finalmente, ¿se puede pedir la suspensión provisional de estas normas impugnadas? Sí se puede pedir aquello, sé que lo han hecho así en esta demanda de inconstitucionalidad, esto permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero tampoco soy demasiado optimista en que la Corte se las juegue en este sentido, porque esto generaría mucha incertidumbre jurídica, mucha inseguridad. Imagínese usted que en materia tributaria se suspendan provisionalmente normas que ya están incluso en vigencia y que tienen que empezar a correr para el nuevo año fiscal desde el 1 de enero. Por eso era la urgencia del Ejecutivo de aprobar estas reformas, porque si no las aprobaba antes del 31 de diciembre de este año que estamos culminando, esas reformas no entraban en vigencia desde el 2022, sino que tenían que entrar en vigencia desde el 2023. Consecuentemente, yo no soy demasiado optimista en que la Corte ni siquiera se arriesgue a suspender provisionalmente estas normas. Incluso ha habido demandas de inconstitucionalidad que la Corte se ha demorado en resolver, como ya dije, años, así que el escenario no es fácil, no es sencillo y es bastante complejo desde lo jurídico. Está muy claro que va a ser bastante difícil, que por lo menos el próximo año no vamos a tener una respuesta de que esa ley pues se la derogue o se acepte la demanda de inconstitucionalidad y se la declare inconstitucional. Eso no va a pasar. Ahora, yo me voy al otro escenario, el tema de que UNES no votó o se abstuvo de votar el día viernes, pues, y que todavía UNES se ratifica de que la ley que mandó el presidente de la República por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, pues no debió hacerlo, porque hablan de que hay una inconstitucionalidad de este tema, e incluso algunos constitucionalistas también tienen la misma visión, pero aquí el culpable de todo lo que ocurrió el día viernes anterior fue UNES.
Jaime, permítame agregar algo adicional respecto de la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Incluso la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que en términos generales los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son futuros, es para lo posterior, para lo venidero. Solo en casos excepcionales y siempre y cuando no se afecte al ordenamiento, a la estabilidad de las normas jurídicas, en casos muy excepcionales, la ley establece que la Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una norma o de una ley con efectos retroactivos. Así que fíjese usted, ese es otro elemento que también, digamos, agrava, complejiza mucho más ese tema, porque si es que alguien piensa que se va a declarar la inconstitucionalidad y esto va a tener efectos hacia atrás, muy difícilmente. Y es más, yo no recuerdo casos así muy relevantes o precedentes donde la Corte se haya pronunciado de esta manera. Casos muy puntuales, pero en términos generales siempre las declaratorias de inconstitucionalidad son para lo futuro, para el futuro, para lo posterior, para lo venidero. Respecto de su pregunta, Jaime, yo sí quiero ser nuevamente tajante. Lo he dicho en varios medios de comunicación, lo he publicado en mis redes sociales. La actuación de UNES fue un error garrafal a nivel jurídico y también a nivel político y a nivel social. ¿Y por qué a nivel jurídico? Sé que el tiempo es corto, pero intentaré ser lo más preciso posible. A nivel jurídico, no es lo mismo negar un informe de mayoría o negar un informe de minoría, porque no hubo los 70 votos para aprobar ninguno de esos informes. No es lo mismo negar dichos informes que el archivo del proyecto de ley original. Y eso hay que tener claridad. Fíjese usted el razonamiento tan simple que voy a pretender formularle en este instante. Si es que la negativa del informe de mayoría, si es que la falta de 70 votos para aprobar ese informe de mayoría ya implicaría automáticamente el archivo del proyecto de ley original remitido por el Ejecutivo, ya no habría tenido sentido que se conozca el informe de minoría que fue presentado por UNES. ¿Sí me explico? Si es que la negativa, si es que la falta de 70 votos para aprobar en un primer momento la moción del asambleísta Jiménez provocaba el archivo de todo el proyecto de ley, era absurdo, era ilógico que se conozca el informe de minoría que después fue defendido o fue expuesto por UNES. Pues no tiene sentido. Por eso es que después hubo las siguientes mociones, porque la inexistencia de 70 votos a favor de ese informe de mayoría no provoca el archivo del proyecto de ley. Entonces, el primer capítulo, la primera escena de esta novela fue el informe de mayoría, no hubo los 70 votos. Pasamos a un segundo momento. ¿Qué dice la ley de la función legislativa? Que cuando no se aprueba el informe de mayoría, un asambleísta puede alzar la mano y mocionar, poner a consideración del Pleno de la Asamblea que se conozca el informe de minoría que también es resultado de la comisión especializada donde se tramitó ese proyecto. No es que se mociona la aprobación del informe de minoría, se mociona que se conozca ese informe de minoría. Y aprobó el Pleno de la Asamblea que se conozca el informe de UNES. Segundo momento. Tercer momento, tercer capítulo. Ahí viene el asambleísta de UNES, el legislador Carlos Zambrano, expone el informe de minoría, mociona que se apruebe, hubo los votos, tampoco hubo los 70 votos. Se negó el informe de minoría que modificaba este proyecto original. Y viene el cuarto momento, la cuarta escena, el cuarto capítulo, el momento de la verdad. Moción del asambleísta de Pachacutic, Mireya Pazmiño, para negar y archivar el proyecto de ley original remitido por el Ejecutivo. Lamentablemente no hubo los 70 votos. Después que no hubo los 70 votos, ni siquiera se pusieron pilas para pedir la reconsideración de esa votación o la rectificación que también se pudo haber pedido, porque fíjese usted, Jaime, que ni siquiera se pronunciaron, no votaron, no hicieron uso de la curul electrónica los legisladores de UNES, porque se refleja la abstención no porque ellos votaron, sino porque al no pronunciarse y al haberse cerrado ya la votación por parte de la presidenta Yori, la curul electrónica en el tablero de la legislatura, eso se refleja como abstención. Se pudo haber pedido la rectificación y decirle, presidenta, discúlpeme, usted cerró antes de tiempo la votación, no alcanzamos a votar,
esa votación no refleja lo que nosotros quisimos verdaderamente expresar. O el sistema sufrió algún error, no contabilizó el voto que nosotros verdaderamente quisimos exteriorizar. O la reconsideración, que es rever, retrotraer los efectos, votar en contra de lo que hace un momento se había aprobado. Y eso no se hizo. Y cierro con esta idea final. Hay precedentes parlamentarios incluso que ya se han utilizado, que nos permiten evidenciar que en el pasado un proyecto económico urgente fue negado y archivado. Negado y archivado. Proyecto de ley económico que en su momento fue enviado por el expresidente Moreno y que en noviembre del 2019 recibió 70 votos por el archivo. Y se sumaron a esa moción de archivo los asambleístas de UNES ante una moción de un asambleísta social cristiano en esa época, Vicente Almeida, y del asambleísta independiente Raúl Tello. Consecuentemente, los precedentes incluso existen, había experiencia parlamentaria sobre ese tema, sabrán quienes se abstuvieron de votar a favor del archivo por qué actuaron de esa manera, pero tanto jurídicamente como a nivel de precedentes parlamentarios, lo correcto era votar por el archivo y con eso se liquidaba este proyecto de ley. Doctor, a raíz de todo lo sucedido en la Asamblea con la abstención sobre la bancada de UNES, surgieron varias teorías, aparte del error que se dice que se cometió, surgieron las teorías como un resentimiento contra otras bancadas e incluso el haber realizado un pacto con el gobierno nacional. Fueron las diferentes teorías que salieron a raíz de la abstención. Pero ¿cuál es esa apreciación personal suya sobre lo sucedido en la Asamblea que ha sorprendido y conmocionado a muchos ciudadanos en el país? Adriana, permítame agregar un elemento adicional en el tema jurídico que me parece importante también y respondo posteriormente a esta importante interrogante que usted plantea. A nivel jurídico, muchos han dicho que el 140 de la Constitución solo habla de aprobar, modificar o negar, que no dice la palabrita archivo. Cierto es que ese artículo solo indica eso, pero oiga, no podemos leer la Constitución de forma aislada, no podemos hacer una interpretación solitaria de un solo artículo de la Constitución. Si yo parcelo el texto constitucional, evidentemente me voy a quedar solo con el sentido significado de ese artículo, pero da la casualidad que la Constitución tiene más de 444 artículos, pues con disposiciones transitorias, generales, etcétera. Entonces, aparte del artículo 140, usted tiene otra disposición que es el artículo 126 de la Carta Fundamental. ¿Y qué dice el 126? Que para el funcionamiento de la Asamblea, esta se regirá por la ley que expida para el efecto y por los reglamentos internos. Consecuentemente, la propia Constitución en el artículo 126 le remite a la Asamblea Nacional para que actúe sobre la base, no solo por supuesto de lo que dice la Constitución, sino también sobre la base de lo que dice su ley orgánica y los reglamentos internos. Y cuando uno abre y lee la ley orgánica de la función legislativa, se encuentra con la novedad de que el artículo 62, cuando habla del segundo debate de los proyectos económicos urgentes, sí señala que el Pleno de la Asamblea Nacional puede archivar estos proyectos mediante la mayoría absoluta de la legislatura. Puede archivar, eso dice el artículo 62 de la ley. Consecuentemente, no es que el archivo, la palabra no existe, o no existe, digamos, disposiciones constitucionales y jurídicas, que haciendo una interpretación integral, sistemática, nos aboque a colegir que lo adecuado jurídicamente era archivar este proyecto de ley. Respecto ya de la posición de UNES a nivel político, realmente yo creo que quedan debiendo y de largo. Indudablemente tampoco se les puede endosar toda la responsabilidad a ellos, porque el proyecto de ley, quien lo alumbra, del vientre de donde sale este proyecto de ley es del presidente Lasso, y eso también hay que decirlo. Este proyecto de ley que por boca del propio primer mandatario dijo que 10 años se habían pasado trabajando en la Fundación Ecuador Libre cuando enviaron la primera propuesta y no fue calificada por el CAL. El primer gran responsable de todo este desastre de tener en vigencia este proyecto de ley se llama Guillermo Lasso, se llama el bloque de Creo, un proyecto de ley regresivo en materia de derechos económicos, sociales,
un proyecto que atenta contra la clase media, contra los sectores populares, que elimina o reduce la capacidad de deducir gastos personales, por ejemplo, a través de la presentación de facturas por gastos de educación, salud, alimentación, vestimenta, y eso hará que al final del año tengamos que pagar mayor impuesto a la renta quienes nos ubicamos en este espacio de la clase media, y otras cuestiones más que están incorporadas en esta ley, pero sin duda, desde lo político, me parece que hay un costo enorme para UNES, porque era un momento ideal para demostrarle, sobre todo a la clase media, que se oponía a este proyecto de ley y capitalizar, recuperar terreno político que durante las últimas elecciones las había perdido, porque ese segmento de la clase media finalmente se había decantado por la propuesta de Guillermo Lasso. Bueno, efectivamente esto le afecta políticamente a Unión por la Esperanza. ¿Cuál cree usted que fue el motivo por el cual no se pidió una rectificación o reconsideración del voto en la Asamblea Nacional? No lo sabemos, Adriana. Ahí sí, vea, solo podemos lanzar hipótesis, podemos colegir potenciales escenarios. Le digo con mucho afecto, si yo tendría, digamos, una bolita de cristal para meterme en la cabeza y en la mente de cada uno de los legisladores de UNES, sería distinto, pero solo ellos saben por qué actuaron así. No son un bloque que adolezca de inexperiencia política, muchos de ellos ya están en su segundo periodo como asambleístas. Después sacaron algunos comunicados que me parece que en vez de aclarar, oscurecían más la situación jurídica y sobre todo la situación política de esta decisión. Uno de esos comunicados, por ejemplo, decía que si es que ellos se sumaban al archivo, habrían sido catalogados como golpistas, como desestabilizadores, que habrían sido objeto de mayor persecución judicial, y sin duda alguna han sido objeto de este tipo de prácticas. Fiscalía, por ejemplo, ha sido utilizada como un mecanismo, como una fuerza de choque, como una herramienta que actúa como yunque político en contra de los adversarios del gobierno del presidente Lasso. Eso no lo vamos a desconocer, y es verdad, y entiendo también, digamos, ese escenario complejo de muchos actores de UNES, pero asumir ese argumento en aras de que tal vez esa fue la razón para no sumarse y no respaldar la moción de archivo, me parece que también evidencia otra cuestión, que terminan por sacrificar la vida de millones de ecuatorianos y ecuatorianas que están en riesgo en términos materiales, económicos, a costa de que yo me protejo para que el gobierno de pronto no me vaya a perseguir o no me vaya a estigmatizar. Y si es que esa fue la razón, no estoy afirmando, solo estoy interpretando lo que uno de los comunicados de alguien de la bancada exteriorizó. Si es que esa es la razón, vea, me parece terrible a todas luces, le digo con sinceridad. Y algo más que usted me preguntaba, Adriana, en el bloque anterior. Si es que el argumento para no votar a favor del archivo fue por puro resentimiento, porque Pachacuti no votó por mi informe de minoría, vea, eso sería igual a todas luces descabellado, pues sería actuar con una inmadurez supina y terrible, pues, porque no somos niños, ni son, digamos, recién iniciados en política. Aquí había que actuar en función y con sentido de país. Liquidar ese proyecto de ley, no actuar con resentimiento. Como tú no votaste a favor de mi informe de minoría, entonces ahora yo no respaldo tu moción por el archivo. Si al final el perjudicado no es ni UNES, ni Pachacuti, ni la Asamblea en sentido estricto, el perjudicado es el país, la clase media y los sectores populares. Y permítame agregar algo más, Jaime, y cierro esta idea en esta parte. ¿Por qué no convenía políticamente, y yo también lo he dicho, aprobar ni siquiera el informe de minoría, que pudo haber estado bien hecho por parte de UNES? Y conozco que gente muy valiosa intervino ahí para asesorar, para construir un informe de minoría que en verdad sea justo, sea equitativo. Pero más allá de las potencialidades y bondades que podía tener ese informe de minoría, desde lo estratégico no era conveniente aprobarlo. ¿Sabe por qué, Jaime y Adriana? Porque si es que salía ese proyecto con el informe de minoría aprobado desde el Pleno de la Asamblea, igual iba al Ejecutivo. Y él podía hacer uso del veto parcial o total. ¿Y sabe qué habría hecho el presidente Lasso? Le aseguro, vetaba parcialmente ese informe de minoría, ese proyecto de ley, e insistía
en los mismos artículos perversos que finalmente fueron publicados en el registro oficial. Alguien me va a decir, pero Mauro, tú sabes que jurídicamente el presidente solo puede vetar y hacer observaciones sobre el texto aprobado en el segundo debate. Sí, cierto es, pero eso si es que tendríamos un Estado constitucional de derechos y justicia, pero estamos en Ecuador y les aseguro que el presidente se habría pasado por el forro la Constitución y no habría hecho únicamente observaciones al texto aprobado en el Pleno, sino que habría incorporado artículos que aunque no hayan sido aprobados para sus intereses, los habría vuelto a incorporar y le obligaba a la Asamblea ¿a qué? A ratificarse en el texto inicial aprobado en el Pleno, pero con 92 votos. Consiga pues los 92 votos. Si los 70 votos para el archivo no hubo, peor 92 votos para ratificarse en ese texto inicial. Así que, vea, hay muchas aristas. Esto dará para hablar por largo tiempo, pero creo que el costo sí va a ser grande. Por lo menos hasta que se vayan de vacancia los asambleístas. Finalmente, doctor, sabemos que tiene que atender otros asuntos. Se ha sentenciado mucho a tomar examen. A tomar examen. Bueno, rapidito. Se ha sentenciado mucho a UNES, pero nadie sentencia pues a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que no votó. Pues. No, y además ella actuó de forma muy ágil y prolija, entre comillas, si usted analiza, ¿no? Cuando ya se da la votación de la moción por la negativa y el archivo, y no hay los votos, ella no dio chance a nada, pues. No sé si usted se dio cuenta, Jaime, sí. Pero se terminó esta votación y ella no esperó que ningún asambleísta alce la mano y pida la rectificación o la reconsideración. Ella ni corta ni perezosa dijo, bueno, señores, aquí han existido 4 mociones, no fue explícita, expresa, pero entre líneas ella ya dejó sentado que como no existió un pronunciamiento, no existieron los votos a favor de ninguna de las mociones, no la de Esteban Torres, porque esa, digamos, era solo para poner en conocimiento el informe de minoría, sí, pero como no hubo una votación a favor de las otras 3 mociones, ella ya en pocas dijo, vean, esto va a entrar por el Ministerio de la Ley. Y algunas personas también se han preguntado, han dicho, bueno, ¿y por qué no se reconsideró en una siguiente sesión? Porque no estaba convocada una sesión ni para el día sábado ni para el día domingo. Y usted las sesiones del Pleno de la Asamblea, me parece que las convoca con al menos 48 horas de anticipación. Consecuentemente, el plazo fenecía los 30 días al siguiente día de ese viernes, del sábado, y pues al precluir ya este tiempo, ya automáticamente se podía publicar por el Ministerio de la Ley en el registro oficial. Doctor, muchísimas gracias por habernos dado a conocer las cosas importantes que muchas personas tal vez desconocen dentro de lo que ha pasado con esta reforma tributaria. No, a usted, Jaime, siempre gracias por el espacio y permíteme solo agregar un elemento que a mí me parece perverso de esta ley. Yo ayer lo ponía en Twitter. En esta ley, desde el artículo 15 hasta el 26 aproximadamente, se legaliza poco más el blanqueo de capitales. Y yo no digo que todos los ecuatorianos que tengan recursos en el exterior hayan hecho su dinero de forma mala. A los paraísos fiscales. Exactamente, pero eso me parece, vea, inmoral, antiético, o sea, es no tener, perdóname, es no tener sangre en la cara. Ahí se pone que dizque para incentivar la repatriación de capitales que estén en el exterior, paguen por una sola vez una contribución, un impuesto especial del 3,5% sobre el monto total de esos activos que repatrien, si es que lo hacen hasta marzo del 2022. Pero para blindarles jurídicamente, solo tienen la necesidad de presentar una declaración juramentada. Esa declaración juramentada es reservada, confidencial, el SRI no puede divulgar quién es el sujeto pasivo que está repatriando ese capital, es decir, quién es la persona, el dueño de ese patrimonio. No se puede divulgar de dónde lo trae, si es que es de un paraíso fiscal, cómo hizo esa plata. Viene con sigilo todo. Eso es un sigilo absoluto. Y lo más grave, se incorpora una disposición que indica que ni el SRI ni la Fiscalía pueden investigar si es que ha existido enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria o defraudación aduanera. ¿De qué lucha contra la corrupción estamos hablando? Pues a quienes quieren favorecer. Ya, esto es, créame que es vergonzoso. Sin mencionar que también se comen el impuesto a la herencia para que no paguen los hijos, ¿no? Que heredan grandes montos. Los hijos de la oligarquía, los hijos de las élites,
los hijos de los inquilinos de Carondelet. Para ellos estuvo dirigido ese impuesto, y a la clase media, a los sectores populares, a las personas que sufren enfermedades catastróficas, a ellas sí les asfixian y les aplastan con esta ley ya en vigencia. Un abrazo. Gracias al doctor Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional aquí en el programa Los Especialistas.